vienen por primera vez, nos agrada de que estén junto a nosotros. Pero quiero compartir algo. Para la semana que viene, los varones, los hombres, vamos a ponernos fuertes en la alabanza, porque cuando colocaron las damas, se escuchó la voz más fuerte de las damas. ¿Ah? ¿Qué pasó? Ah, ganaron. Así que varones, vamos a ponernos para el próximo domingo, ponernos atentos a alabar al Señor, a adorarlo también. Que nosotros también alabamos y adoramos al Señor. Bueno, que Dios me les bendiga. ¿Qué les parece si antes de comenzar hacemos una oración para que el Señor tome el control? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana les oramos para que el Espíritu Santo sea el que nos dirija, el Espíritu Santo sea el que nos guíe, y que por medio de tu palabra, Señor, que es el medio que tú has escogido, Señor, desde el comienzo de la iglesia, para que cada uno de nosotros seamos transformados, Señor. Ayúdanos, Señor, que todo lo que yo hoy vaya a explicar, a leer y enseñar venga de ti, Señor. Que cada alma sea transformada por medio de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hoy continuaremos con el estudio del libro de Efesios. Esta carta de Efesios, Pablo enseña a la iglesia, a los creyentes, a miembros de la iglesia. Una de las partes que me ha tocado en el corazón al buscar aprender de esta enseñanza de Efesios es que yo me preguntaba, cuando comencé a llegar a la iglesia, me preguntaba que la iglesia para mí era algo perfecto. Era algo que no existían en el grupo o en la congregación hermanos con errores. Y esa era mi mente. Cuando comencé a llegar al camino de Dios, yo decía, es que yo todavía no estoy preparado para llegar a la palabra de Dios. Todavía no estoy digno para ser hijo de Dios o ser cristiano. Porque tenía un enfoque en mi mente de que la iglesia eran todas personas perfectas. Pero hemos estado aprendiendo de que Pablo le habla a la iglesia de Efesios, a creyentes. Y cuando leo y busco aprender de esto, noto de que no hay una iglesia perfecta. Pero sí está llena de personas que Dios escoge, que elige para que esté escuchando su palabra y sean transformados. Así que el que nos acompaña hoy, el que tenía tiempo sin venir a la palabra de Dios, hoy Dios te escogió. Hoy Dios te eligió para estar acá. Y Pablo le habla a los creyentes en Efesios, en el capítulo 5, que deben reflejar con su andar el carácter de Dios. O sea, le está diciendo a hermanos en Cristo, hey, te estás desviando. Tienes que comenzar a reflejar el carácter de Dios. Tienes que comenzar a tener una vida en Cristo. Y le está diciendo, tienes que comenzar a mostrar la obra del Espíritu Santo que está en cada uno de ustedes. Y Pablo se dedica a enseñarle a la iglesia del carácter de Dios, de la vida de Cristo y de la obra del Espíritu Santo en cada vida de los creyentes.
Pablo en el capítulo 5 ha expresado o enseña a la iglesia de algunos puntos. Y comienza enseñando que los creyentes, en el capítulo 5, comienza enseñando que cada creyente debe imitar a Dios. Y aprendimos la semana pasada que imitar a Dios no es como tienen por costumbre algunas iglesias en querer hablar en lengua, en tener el poder para levantarlas, el tener el poder en resucitar. Qué hermoso fuera que todos pudiéramos tener ese poder. Pero aprendimos la semana pasada que el primer comienzo de Pablo enseñar a la iglesia es de que debemos imitar a Cristo. ¿Pero en qué? En el amor. Debemos imitarlo en el amor hacia el Padre. Debemos tener amor para amar a Dios. Tenemos que tener amor para amar a Cristo que entregó su vida por nosotros. También aprendimos que debemos ser santos agradecidos. Aquí es donde me tocó a mí algo en mi corazón. Santo agradecido. Pensé que ser santo era ser una persona perfecta. Sabemos que el único que fue santo y que será por siempre es Cristo Jesús. Santo significa apartarse, ser apartado para Dios. Y comencé a entender que Pablo está enseñando a la iglesia que deben ser santos para Él, para Cristo. Y comenzar a apartarse de lo que sé que no le agrada a Dios. También aprendimos que debemos reconocer la gravedad del pecado que puede haber en cada uno de nosotros. Porque debemos recordar que Dios también es un Dios de castigo, un Dios de ira, disciplina. Y debemos recordar que si hay algo que no le agrada a Dios, el pecado tiene una consecuencia. Y el pecado me aparta de Cristo. Hoy queremos aprender de la carta de Pablo, del capítulo 5, versículos del 8 al 20, donde aprenderemos a andar como hijos de luz y no en tinieblas. También aprenderemos que debemos vivir sabiamente y ser llenos del Espíritu Santo. Pablo nos llama a vivir como hijos de Dios, reflejando su amor y santidad a diario vivir. O sea, no solamente los domingos puedo ser hijo de Dios. Pablo nos invita a alejarse del pecado, alejarse de las obras de la tiniebla, alejarse de lo que te pueda contaminar, a que caminemos en la luz de Cristo. Sabemos que hay un mundo que nos va a llenar y nos va a querer llenar de las distracciones que ofrece el mundo. Hay tentaciones que forman parte de lo que el mundo ofrece. Hace 2 días me preguntó una amiga, hermano, ¿ustedes los cristianos disfrazan a sus hijos? Cuando estaban en el principio los disfrazaron.
personalmente entendí que no es tanto el disfraz que le coloco a mi niño o a mi niña. Es la adoración o el principio que lleva eso a lo que adora. A un rey llamado Rey Momo. A lo que sucedió, lo que sucede en esas celebraciones. Alcohol, prostitución, droga. No todos hacen eso. Pero la mayoría de la distracción de esa celebración te lleva a cometer errores. No, pero es que yo le voy a poner un disfraz de princesita. Pero lo que anima o lo que lleva es después de ese disfraz, ¿por quién o para qué lo estás haciendo? Si es para Cristo o es para la celebración de carnaval. Y le dije, bueno, mira, para adorar a Cristo, las iglesias nos dicen que iban disfrazados. Iban con el corazón dispuesto a colocarse lo que Pablo en estos versículos quiere que cada uno de nosotros podamos tener principios prácticos para vivir en una santidad, para vivir en una sabiduría de gratitud y de honor a Dios. El título que le coloqué a la enseñanza de hoy entre los versículos 8 al 20 es: reflejemos con el andar el carácter de Dios y con nuestra vida. Reflejemos con el andar, con el caminar. Y estaremos tocando algunos puntos. Entre los versículos del 8 al 12, aprenderemos de pasar de la oscuridad a la luz. Los versículos del 13 al 14, aprenderemos de andar en la luz. Los versículos del 15 al 17, aprenderemos de aprovechar bien el tiempo con sabiduría. Y los versículos del 18 al 20 aprenderemos a ser llenos del Espíritu y vivir en gratitud a Dios. Quiero que me acompañen a leer los primeros versículos, donde aprenderemos a pasar de la oscuridad a la luz. Así que acompáñenme a leer capítulo 5 de Efesios, del versículo 8 al 12. Porque en otros tiempos eran tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos, ¿de qué dice ahí? De luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es un hablar de lo que ellos hacen en secreto. Miren lo que nos dicen los versículos del 8 al 12. Pablo les recuerda qué es lo que eran antes. Debemos recordar lo que nosotros éramos antes. Éramos de la tiniebla,
Estábamos en la oscuridad. Y Pablo le dice, en este momento, ustedes como hijos de Dios, no están en esas tinieblas. No se dejen envolver. Sean luz. En otras palabras, Pablo mismo está diciendo que antes nos encontrábamos muertos en el pecado, en la oscuridad. Antes estábamos alejados de Dios. Estábamos sin Cristo, sin esperanza. Éramos enemigos de Dios. ¿Por qué éramos enemigos de Dios? Porque estábamos en la oscuridad. Pero hermano, Pablo le recuerda y le dice, todo cambió cuando Cristo vino a la vida de cada uno de nosotros. Cuando vino a vivir en tu alma, en tu corazón. Cristo es la luz del mundo. Como cristianos somos luz del mundo. Debemos comportarnos como hijos de Dios. Ahora debemos dar o ser ejemplo de esa luz que vive en nosotros, que mora en nosotros. Jesús lo dijo en Mateo, capítulo 5, versículos 14 al 16. Pueden anotarlos para que avancemos en la enseñanza y yo se las leo a ustedes después, o aquel que pueda buscarlo, lo leo, me acompaña. Mateo capítulo 5, versículos 14 y 16 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante del que de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen vuestro Padre que está en los cielos. Esos somos nosotros. Ayer llegué, visité una familia mía y cuando entré tenía una botella de olfato. Y cuando entré los saludé, ¿cómo están, hermanos? ¿Cómo están? Que Dios me les bendiga. Me acordé de, claro, no puedo llegar y quitarle la botella y decirle, no tomen de esto es pecado. No, no. Pero sí puedo mostrar que soy la luz en ese momento de la oscuridad. Llegué y me senté, ¿cómo están ustedes? Les hablé un rato y les dije, pendiente que la embriaguez es un peligro. Y como hay un versículo aquí hoy que trata un poco de esto, me fui metiendo. Ellos estaban en la oscuridad y cuando llegué, pero no me quería ir. Duré un rato, me despedí y le dije que Dios me lo bendiga. Siguieron en la oscuridad. No me vine, pero dejé la palabra de Dios aquí. Tú eres luz. Pablo le dice a ellos, ustedes son luz. Recuerden que antes estaban en pecado, pero Cristo mora en ti. La naturaleza del hombre es pecaminosa. Sin Dios es difícil dejar de estar en pecado.
El versículo 9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Esa naturaleza del hombre sin Dios, ¿qué es? Es la tiniebla, es la oscuridad, es andar haciendo las cosas que deshonran a Dios, que lamentándolo mucho te alejan de Dios. Eso produce, estar sin Cristo, eso produce en tu vida un alejamiento de Dios. Estar sin Cristo, sin la luz de Cristo, te aleja de Dios. Pero cuando el Espíritu de Dios viene a morar en cada creyente, comienza a producir en cada creyente frutos del Espíritu Santo. Yo no sé cuántas veces yo he compartido esto, pero yo, personalmente yo, no hacía nada si no tenía, o no hacía algo si no tenía una ganancia para hacerlo. A mí me criaron, crecí con una mente de comercio. Claro, ojo, no estoy diciendo que el comercio es malo, pero trabajé el comercio y lo mío era, si no tienes ganancia, no lo hagas, porque vas a perder el tiempo. Cuando llego al Señor y comienzo a vivir en Cristo, comencé a hacer cosas que, yo decía, ¿por qué? ¿Cuánto me voy a ganar aquí el tiempo que estoy perdiendo? Y me doy cuenta de que comienza a ver en mí un cambio. Empiezo a dar sin esperar nada a cambio. Comenzó a ver un fruto en mí, pero no lo entendía, hermano. Y comenzó a entenderlo de que son frutos del Espíritu. Por eso cuando somos transformados y mora el Espíritu Santo en cada creyente, empieza a existir los frutos del Espíritu en la vida de cada uno de nosotros. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No es algo que tú dices, yo quiero ser amoroso, yo quiero ser así, yo quiero tener templanza, yo quiero tener paciencia. No, es que el Espíritu Santo lo coloca en cada creyente, en cada hijo. ¿Qué problema puede haber? Si eres creyente y no hay frutos de esto, hermanos, revisa. Revisa. Y comienza a hablar con Dios. Cuando comenzamos a ver algunos de estos frutos en nuestra vida, sabemos que somos hijos de Dios. Allí comienza a haber una transformación en tu alma, en tu vida. El versículo 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Debemos vivir imitando a Dios. Debemos alejarnos del pecado y siendo la luz en Cristo. Eso es agradable al Señor. Y sin duda, algo bueno que a Dios le agrada cuando cada hijo de Dios hace esto. ¿Y qué debe hacer el cristiano? O el creyente, le quiere decir Pablo a los hermanos. En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta en tu vida. ¿Se acuerdan que Pablo viene hablando de la iglesia que tiene que haber una renovación de la mente?
Tienes que comenzar. Y Pablo le dice a la iglesia, no se conforme con lo que el mundo les ofrece. El versículo 11 nos dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Estuve investigando esta palabra, reprenderla. Y reprenderla no es como muchos tienen por costumbre de a todos los reprenden. Está bien, la palabra en este contexto de reprenderla significa denunciar. Denuncia, no ocultes el pecado de lo que pueda haber en algún hermano tuyo. Ojo, tampoco quiere decir reprenderla de que voy a contártelo a que pongo chisme. No, denúnciala a Dios y dile al Señor, Señor, mira, mi hermano está pasando por esto, ayúdame a acercarme a Él y cómo soy luz delante de Él. Pero con los frutos del Espíritu, con amor, sácalo de la oscuridad para que comience a andar en luz, pero hazlo con amor. También dice, no participéis con los que practican el pecado. No participes. Si te haces cómplice de alguien que está participando, aunque tú no lo hagas, estás en pecado. Imagínense que yo me hubiese quedado con mi hermano, con mi familia y algunos primos que estaban con el alcohol ahí, y yo me quedé con ellos hasta las 3 de la mañana. ¿Esto es qué? Participando en lo que ellos hacen. Claro, tampoco es que cuando lleguen y estén así, yo, ay, no me voy, no. La idea es mostrar que eres luz. No ser partícipe, no participes en lo que practican el pecado. ¿Por qué? Porque eres luz. La luz y la tiniebla no pueden tener unión. La luz y la tiniebla no conviven. Las tinieblas también, miren como dice capaz. Spur compartió una frase importante, dice, me impactó esta frase, dice, las tinieblas también crecen como un árbol. El pecado también crece como un árbol. Las tinieblas están en la oscuridad, tú creces, pero esas tinieblas no te dan frutos. Ahora la luz crece como un árbol en ti, pero ¿dan qué? Dan frutos. ¿Para quién? Para tus hermanos, para otras personas. Porque dice no participen, o no participemos en ninguna de ellas. Porque nuestra función como luz en el Señor es reprenderlas, es denunciarlas. ¿Qué le dije yo a los que estaban conmigo? Tengan cuidado porque el alcohol los embriaga y después que los embriaga comienza a haber algo en cambio en la vida de nosotros. ¿Qué hice? Denuncié lo que produce eso. El versículo 12 dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. O en otras versiones dice, a escondidas. Aquí parece ser que Pablo está dando a entender de que a lo mejor se criticaban unos con otros. Que a lo mejor compartían algo de que aquellos estaban en oscuridad y no buscaban ayudarlo. Y le dice a la iglesia, reprendan eso.
denúncienla. El pecado que está bien, pero con amor, con los frutos del Espíritu. Pablo dice que aún para los cristianos, el hablar para los cristianos, debemos tener cuidado de no caer en algo vergonzoso. ¿Qué sería algo vergonzoso? Compartir con otro hermano lo que está haciendo aquel hermano y dejando de que él se siga hundiendo en eso. No sabes tú que mi hermano ¿qué estoy haciendo para que mi hermano venga a la luz? ¿De qué manera está funcionando tú como luz? Durante o en el momento de cualquier situación. Los versículos 13 y 14, Pablo enseña a andar en luz. Leamos el 13 y el 14. Mas a todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la que dice ahí, por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Pablo le está enseñando acá a la iglesia a andar en la luz. En primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 dice, Dios es la luz y no hay ninguna tiniebla en él. No hay ninguna tiniebla en Dios, en él. Por tanto, todas las cosas, las buenas y las malas, Dios tiene el control de todo. No hay nada oculto que no le pertenezca a Dios en la vida de cada uno de nosotros. Hace unos días me dijo un amigo, un hermano en Cristo, hermano, estoy luchando con algo que no puedo dejar. Y le dije, ¿qué está luchando? No puedo dejar de decir mentiras. Y ustedes dirán, cualquiera, hay pecados peores que eso. Y él me dice, hermano, no puedo dejar de decir mentiras. En el día, por más que sea, tengo que decir una o dos mentiras. Pequeñitas así, yo las digo, no sé. Y he tratado de quitarme eso y ya lo he rebajado a 1 o 2. Antes decía 10. Y yo llegué y le dije, hermano, te voy a dar una enseñanza que la Biblia dice. ¿Para qué sigues diciendo mentiras? Para excusarte. Si aunque digas la mejor mentira, Dios ya sabe que estás diciendo una mentira. ¿Para qué la vas a decir? Si Él sabe lo que tú y yo hacemos. Él sabe si lo que estás haciendo con un hermano es para bien o es para mal. No digas esa mentira porque ya puedes engañar al hermano, pero a Dios nunca lo vas a engañar. Y llego y me decía, ¿verdad? Espero que ya haya dejado la voz mentira. Esperemos. Pablo hace referencia acá, como por ejemplo donde dice, él hace una referencia en algo que es el proceso de la salvación. ¿Qué pasan los creyentes
un proceso que pasamos los creyentes para nuestra salvación. Y la primera palabra que él dice es despierta. Aquí podemos ver que es que le está dando a entender de que deben los creyentes, los cristianos, debemos de despertar de la condición de estar dormido espiritualmente. Pablo está mostrándole a ellos, ustedes, hermanos en Cristo, despierten. Puede ser que estaban dormidos espiritualmente. ¿Qué significa eso? Que no buscaban agradar a Dios, que no buscaban crecer en Dios, que se conforman con solamente estar los domingos, que no oran, que no buscan leer la palabra. Entonces están dormidos, ¿qué? Espiritualmente. Y luego le dice levantarse. ¿De qué se van a levantar? Levantarse de la condición de la muerte espiritual que se pueden encontrar. Eso nos dice en el versículo 14, despiértate y levántate. Porque puede haber una condición de muerte espiritual en la que anteriormente nos encontrábamos. Les dice, despiértense, levántense. ¿Para qué? Para que Cristo alumbre en su vida. Y para que tú alumbres con la luz de Cristo a otra persona. Al decir que vivimos en Cristo, vivimos en luz. Al decir que Jesús vive en ti, tienes que tener el concepto de que es el único y la única luz que puede haber en la vida de Cristo, en la vida de un creyente. Tú tienes la capacidad, escucha bien, Pablo está enseñando a la iglesia de que tienes la capacidad de ser la luz en donde tú te pares, de ser representante de nada más y nada menos de quién, de Cristo. Entonces tenemos la capacidad de ser luz en medio de las tinieblas. Nosotros somos parte de la luz y es porque estamos en Cristo. Los versículos del 15 al 17 dice algo muy importante y aprenderemos. Aprendemos entre los versículos del 15 al 17 que dice aprovechar bien el tiempo, pero con sabiduría. Y miren cómo dicen los versículos del 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como ¿qué? Como sabios, aprovechando bien ¿qué? El tiempo, porque los días son malos. ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿Estoy como necio o estoy como sabio? Pablo nos exhorta o exhorta a la iglesia nuevamente a que pongamos atención a nuestra manera de conducir nuestra vida en los tiempos o en el tiempo que Dios permite que tú seas luz en el camino, en el caminar. Es importante saber cómo andas. Es importante conducirnos en sabiduría. Y cuando hablo acá de sabiduría, no es
Jesús él sabe todo de la iglesia. ¿Cómo que le llaman al que capta mucho? El nerd, que le llaman nerd. No. Pablo está hablando de una sabiduría que es en los conocimientos de Dios, en saber qué es lo que no me agrada y qué es lo que me aleja de Dios. Ser sabio. Por aquí, esto no me sirve, esto me aleja de Dios. Voy a poner un ejemplo. Y va a estar en mí. Cuando me voy a vestir, le pongo mi pantalón y utilizo como 2, 3, 4. Mi esposa se molesta porque le digo, plancha las 4. Para ver cuál de las 4 me pongo. Así debe ser mi vida en Cristo. Tengo que saber qué es lo que me puedo poner y qué es lo que no debo poner. Debo saber qué es lo que a Dios no le agrada que yo haga. Y ustedes dirán, ¿y por qué Pedro se pone a la hermana Reina a planchar tantas camisas? Porque hay algunas que le quedan pegaditas y todavía le falta rebajar. Pero busco la camisa indicada para verme bien. Así debe ser mi vida espiritual en Cristo. Debo saber qué es lo que yo estoy colocando en mi vida para caminar y me vean en Cristo. Esa es una ilustración que quiero darles. Pablo está enseñando a la iglesia, anden en sabiduría, aprovechen el tiempo. ¿Cómo nos conducimos haciendo? Con sabiduría. Sabiendo cuál es nosotros la sabiduría, es sabiendo cuál es la voluntad de Dios que Él quiere que tú manifiestes. Pero esa sabiduría viene de la manifestación de ¿qué? De la palabra de Dios. Llevando a cabo lo que Dios quiere que tú crezcas espiritualmente en sabiduría para que tú seas luz al mundo. De esa manera debemos saber, aprenderemos a saber lo que Dios desea que hagamos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermano, debemos aprovechar la oportunidad que podamos tener para hacer luz en medio del mundo. Debemos hacer el bien y andar en luz para poder reprender a aquellos que andan en la oscuridad. Y cuando digo poder reprender a los que andan en la oscuridad, no voy regañando a aquellos. Es que con tu propio ejemplo, con tu propio testimonio, andando en luz, vas a enseñar a otros el cambio y la transformación que Cristo ha hecho en tu vida. Nuestras vidas están en luz. En algún tiempo estuvimos y anduvimos en el mal, en lo malo, pero hoy en día no estamos allí. Acompáñame a leer Colosenses, capítulo 4. Versículo 5 y el 6, vamos a leer los dos. Miren lo que nos dice Pablo y Colosenses. Capítulo 4 de Colosenses, 5 y 6. Miren cómo comparte. Andad sabiamente para con los de afuera. ¿Qué dice? ¿Para con los de qué? De afuera. Eres luz, pero debes andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo.
sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Está muy clarito. Aprovecha el tiempo, pero dice sabiamente, para con los de afuera. Aquí puedo mostrar que soy luz hermosamente con todos ustedes. Pero si le toca estar en Carora, ay, aquí no hay ningún hermano en la iglesia. Tengo que ser mejor que como estoy aquí. Pero hacerlo que sabiamente. Y sabiamente tiene que ver con la sabiduría de Dios. Buscando crecer en la palabra. Velando para no hacer el mal. Denunciando con tu testimonio, con tu manera de cómo vives, cómo andas en la luz, aquellos que están en la oscuridad. No señalándolos a ellos, sino más bien mostrándoles lo que Dios ha hecho en ti. El versículo 17, por tanto no seáis insensatos. Otras versiones dicen, no seáis tontos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Pablo invita a no ser insensato. Insensato es una persona que se deja gobernar o que se deja dirigir por las cosas del mundo, que no conoce a Dios, que no percata que eso te aleja de Dios. Un insensato es no tener el entendimiento y la sabiduría de Dios. No podemos comportarnos como una persona insensata. En algún tiempo anduvimos aquí. Y Pablo le dice a la iglesia, sean sabios, no sean insensatos, busquen la voluntad del Señor. Seguir comportando como antes lo hacíamos cuando no teníamos a Cristo. Eso da una referencia de que estamos muertos espiritualmente. Pero comportarnos ahora como personas y como creyentes en Cristo es mostrar que somos la luz ante las tinieblas. Debemos ser entendidos de que la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios de cada creyente? Es que comencemos o intentemos acercarnos a Él y imitar a Cristo. No en sus milagros, en sus poderes, en su inmensa sabiduría, porque solamente Él puede, porque es Dios. Pero lo podemos imitar en el amor, en la unión, en el deseo de buscar aprender la palabra de Dios y en buscar crecer y conocer más a Cristo en nuestra vida. Los versículos 18 al 20, para que terminemos, tienen por nombre: debemos ser llenos del Espíritu y vivir en gratitud y adoración a Dios. ¿Soy lleno del Espíritu? Sí. Pero le estoy dando gracias a Dios. Para que tú le des gracias a Dios, tienes que mostrarlo con otras personas. Al darle amor a otra persona, tú le estás dando amor a Dios. Al tú buscar que esa persona
Deje de estar en la oscuridad. Con amor y con paciencia y con testimonio y con sabiduría. Estás haciendo algo para Dios. Le estás dando una gratitud y estás adorando a Dios. Los versículos 18 al 20 dicen: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien se lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón, andando siempre gracias, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo concluye con un ejemplo práctico que resume todo lo que él ha dicho en este capítulo, en parte de este capítulo. Y él da un ejemplo que una persona que se emborracha con vino, ¿qué es lo primero que hace? Es perder el sentido de su conciencia, lo que lo lleva a una conducta desordenada, desenfrenada, y comienza a hacer o a practicar cosas que posiblemente no las hace normalmente. Por eso a veces yo, cuando era borracho, al otro día yo hice eso. Mi hermano y mi esposa, ¿qué pasaste? Y sí, sí, yo voy a poder eso. Eso lo hice yo. Sí, eso lo hizo usted. El vino o la borrachera me descontrolaba. Y Pablo da un ejemplo muy hermoso en esto. Si nos comportamos igual como un borracho lleno de vino y esto, sin la palabra de Dios, vamos a hacer cosas que nos apartan de Dios. Y Pablo pone el ejemplo del borracho, de emborracharse. ¿Qué hace un borracho? Hace las cosas y no medita lo que hace. Cuando dejamos de no ser llenos del Espíritu Santo, comenzamos a hacer cosas que, ay Dios, ¿y sabes qué es lo más difícil? Que después le echamos la culpa a Dios y le decimos a Dios: Señor, ¿por qué me pusiste esa prueba? Tú sabes que yo no la soportaba, pero tú me la pusiste. ¿Por qué me pusiste esa prueba a mí? Y le echamos la culpa a Dios. ¿Qué está pasando? Que nos estamos llenando más de las cosas del mundo que de las cosas de Dios. No estamos permitiendo llenarnos de la sabiduría del Espíritu Santo, que te llene el Espíritu Santo. Y al llenarte del Espíritu Santo va a brotar de ti los frutos del Espíritu. Va a brotar de ti la luz del Espíritu. Una vez le pregunté a un hermano que mi hermano Michael y yo lo conocimos. Está vivo todavía en el nombre de Dios. Y el pastor dijo: mire, si ese muchacho leyera la palabra y estudiara la palabra, wow, ese pudiera hasta mover montañas. Porque oraba de una maravilla, oraba con una maravilla esa, muy hermoso oraba. Salía de su corazón. Y el pastor decía, y nos contaba a nosotros: imagínense si él estudiara la palabra de Dios, si él se llenara más de la palabra de Dios, brotara de su alma la llenura del Espíritu. ¿Cómo tenemos la llenura del Espíritu? En su palabra. Tener una comunión con Dios. No llenarnos tanto de las cosas del mundo. Buscar llenarnos
más de las cosas de Dios. El fruto del Espíritu Santo es el amor, es el gozo, es la paz, es la paciencia, es la benignidad, es la bondad, es la fe, la mansedumbre, la templanza. Todo eso es lo que la palabra de Dios te enseña para caminar en Cristo Jesús, diciendo en lugar de buscar satisfacción en las cosas del mundo, dejamos y ponemos a un lado las cosas de Dios. Y quiero animar a la iglesia. Pablo está animando a la iglesia a que se llenen del Espíritu Santo, que se llenen de la luz de Cristo. Luego de estar lleno del Espíritu Santo, comenzarás a tener gratitud y comunión con Dios. Y lo puedes hacer buscando la palabra de Dios, adorando al Señor en las alabanzas, dándole un sentido a tu vida de que Dios está transformando tu vida. ¿Somos perfectos? No. Seremos perfectos cuando Cristo por segunda vez venga. Allí seremos perfectos. Pero si somos algo que quiero cerrar con él. Tú eres luz. Aquel que tiene a Cristo hoy es luz. Y aquel que está aquí hoy acompañando y está oyendo este mensaje, no desaproveche y sé luz en el Señor. El Señor es el que transforma y abre tu corazón. Permite embriagarte y emborracharte, pero en mi espíritu. Y Él va a abrir tu camino. Nunca me imaginé estar aquí yo. Y Dios ha hecho camino en mi vida. Todavía falta mucho por yo cambiar. No crean que yo soy el perfecto. Todavía tengo muchas cosas. Pero me anima algo que he aprendido. Yo quiero ser luz en mi casa. Yo quiero ser luz con mis hijos. Yo quiero ser luz con mis amigos. Aquellos que están en oscuridad. Pero quiero ser luz. Que Cristo esté en mi vida. Porque Él es el que transforma las almas. Oremos al Señor. Cierren sus ojos. Y allí donde estás, solo tú puedes abrir y permitir que Él dirija tu vida. Dios tiene en ti el poder para escogerte. Y Él te está haciendo un llamado. Y hoy no es casualidad que estás acá. Él te trae. Padre, en el nombre de Jesús,